Al debatir las leyes secundarias de la reforma judicial, el narcodiputado Germán Martínez Cázares del Narcopan espetó la falacia de que el dictamen de la ley de carrera judicial no habla de los visitadores judiciales y dice que vulnera la presunción de inocencia. Además, el órgano de administración judicial, según sus delirios, podrá investigar y sustanciar a personas trabajadoras administrativas y sus sesiones serán privadas y podrá haber destituciones por faltas a la moral, pero no señala a qué moral, a la moral de quién, concluyó entre otras sandeces su pedante cantaleta. Tras oír las barrabasadas del chaquetero chapulín lacayo del señor X, el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Verdeja del PT precisó, para responderle con contundencia, que se abroga la ley de carrera judicial, que en realidad era la ley de nepotismo, para tener una verdadera ley que pone en el centro la paridad de género y la perspectiva de género. Los cargos sujetos a carrera judicial van a ir desde el oficial judicial hasta los secretarios. Sí, jueces, magistrados y ministros tendrán que ir a las urnas, ya no más compadrazgos ni vínculos familiares. Es una renovación total del Poder Judicial, concluyó contundente, entre otras cosas, para callar al hocicón narcopanista. Veamos enseguida cómo el narcoporro Germán El Hilo Telles es destruido por Mejía Verdeja por atacar las reformas de AMLO, como le manda su patrón, el narcoampón Claudio X González. Con su autorización, Presidenta. Adelante, diputado. Ya hay poco que agregar a lo que han dicho bien mi compañera diputada Zavala y mi compañero diputado Enrique García López. El turno selectivo, individual, presidencialista y único, inapelable de los asuntos que van al Pleno no se modifica. El presidente del Pleno, el presidente de la Corte, tiene la llave de manera personalísima para llevar los asuntos al Pleno. Eso de lo que todo mundo se ha quejado, de guardar en los cajones los asuntos que no convienen o sí convienen, de traer el orden del día a conveniencia del presidente de la Corte, no se modifica. Y hoy por hoy hay una comisión de agenda colectiva que turna y que construye el orden del día de cada uno de los asuntos. Pero quiero decir algo muy grave, muy puntual, y que sí es una transformación al Poder Judicial de la Federación. Una transformación que con el Tribunal de Disciplina Militar no me recordó a la Inquisición, sino al verdadero Comité de Salud Pública o de Salvación Pública de la época del terror en la Revolución Francesa, ya por 1793. Ese Tribunal de Salud Pública, esa Inquisición, las causas que puede ver, imagínense, son que el Pleno puede solicitar y multar a abogados, a promoventes, a procuradores. ¿Y por cuál causa? Por la falta a las normas de conveniencia. Corrijo, de convivencia. Sí, por ejemplo, estarían sometidos al control de ese tribunal por la manera en la que han tratado a la jueza Juana Fuentes, a la magistrada María Emilia Molina, a la magistrada Campuzano Gallegos, a la magistrada Yanino Talora, porque el feminismo de la izquierda empieza y termina con las mujeres que le aplauden. Tumbaron a la primera presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la excelente jueza, honor para ella, Norma Piña. También puede haber destituciones, hay sanciones por normas de convivencia, pero puede haber destituciones por faltas a la moral. Eso ni en el PAN se nos ocurrió, moralinos judiciales. La verdad, faltas a la moral. ¿A qué moral? ¿A la moral de quién? Si han leído a Kant, la moral no se impone. Si leyeron la cartilla moral de Alfonso Reyes que tanto repartieron, ahí no habla de ninguna de estas faltas en el Poder Judicial. Pero además, el Comité de Salud Pública puede, de verdad esto es grave, puede ser usado contra ustedes, contra sus presidentes municipales, contra sus gobernadores. Puede usar la presunción de culpabilidad, porque en un juicio simultáneo de una violación administrativa o penal, dice la ley en el artículo 195, que se sancionará cuando sea más probable la hipótesis de culpabilidad. Así se vulnera pues la presunción de inocencia. Este comité, como todo buen comité, tiene verdugos y se llaman visitadores judiciales. Esos están fuera de la carrera judicial. No están en la carrera judicial como expresamente lo establece el 163 de la Constitución. Y la ley de carrera judicial no habla de los visitadores judiciales, que serán los verdaderos verdugos, los halcones amenazantes de los que habló el presidente López Obrador en el Tribunal Electoral cuando asumió. Asimismo, el órgano de administración judicial del que ya se ha hablado, sus sesiones para juzgar
para sancionar, para adjudicar, para ingresar, para permanecer o para separar, pueden investigar y sustanciar a trabajadores administrativos y sus sesiones serán privadas. Yo insisto en que esto es un comité de salud pública y en el comité de salud pública algún día estuvo Robespierre y ganaron y descabezaron en la guillotina a medio mundo. Después acabó en la guillotina el propio Robespierre. Los primeros víctimas y descabezados de este Tribunal de Disciplina Judicial serán de Morena, serán del Partido Verde, serán del PT, para venganzas políticas, para venganzas judiciales, para venganza. Simple venganza es lo que los anima. Muchas gracias, presidente. Con su venia, presidenta. Adelante, diputado. Primero que nada, reconocer a la ministra Olga Sánchez Cordero. Es una mujer ejemplar y un caso excepcional en la podredumbre del Poder Judicial. Al contrario, es una excepción que confirma la regla de un poder nepótico, corrupto, de privilegios, canonjías, que está muy ajeno a las preocupaciones y al dolor cotidiano de los mexicanos. La reforma judicial va, y felicito a la comisión y a su presidente porque se está escrupulosamente cumpliendo con el transitorio del decreto de reforma constitucional. Aquí ya se ha dicho, y lo subrayo, qué bueno que se le da cristiana sepultura a ese elefante blanco inútil que fue el Consejo de la Judicatura Federal. Y a diferencia de otros que me antecedieron, qué bueno que haya un tribunal de disciplina judicial. Y qué bueno que se meta a revisar también las resoluciones, no solo las cuentas administrativas. Porque después de jueces como el de Almoloya, que soltó al líder del cártel del Golfo, al contador, ¿cómo no revisar sus actuaciones jurisdiccionales? Decía el juez que no representaba un peligro para la sociedad. Entonces no se trata nada más de andarle revisando los viáticos al juez. Hay que revisar sus actuaciones. O vean ustedes el caso de aquel magistrado Isidro Avelar, que recibió sobornos y favoreció al cártel Jalisco Nueva Generación. Se le acusó penalmente de enriquecimiento ilícito. Se le detuvo, pero un juez le hizo el favor de absolverlo. Después ya la corte, para taparle el ojo al macho, lo destituyó, pero lo importante, que era sentenciarlo por ser un juez al servicio de un cártel criminal, el señor se retiró con sus millones y no pasó absolutamente nada. Por eso hay que entrarle a fondo en los temas de la actuación de los jueces, de los magistrados e incluso de los ministros. Por eso es importante que haya este tribunal de disciplina judicial. ¿Cuántas quejas se metían al Consejo de la Judicatura y dormían el sueño de los justos? Eran como llamados a misa. Se pitorreaban los jueces que absolvían a delincuentes o que no vinculaban a proceso o que no calificaban de legal una detención con cualquier pretexto. Esto se va a acabar. Y también algo muy importante, el fin del nepotismo. Y lo decíamos ayer en la comisión. En estados como Guanajuato, en el Poder Judicial Federal, el nepotismo llegó al 82.6%. En casos como Aguascalientes, el 81.2%. Y el estudio lo hizo uno de las pocas excepciones en el Consejo de la Judicatura, Felipe Borrego, que no era de la 4T, más vinculado al PAN. Aunque su hermano fue priista en su tiempo, pero él más vinculado al PAN. Él hizo toda una disección del escandaloso nepotismo. Por eso se abroga la anterior ley de carrera judicial, que era la ley del nepotismo judicial, y vamos a aprobar una verdadera ley de carrera judicial. Una ley de carrera judicial que pone en el centro la paridad de género. Este tema luego lo quieren esconder la oposición, pero es el tema de la paridad de género que es algo verdaderamente revolucionario en el Poder Judicial. El tema de la perspectiva de género. El tema de que hay todo un título que establece todas las argucias del nepotismo, que creo que debe servir como base en lo futuro para otros ordenamientos. Es algo verdaderamente innovador y que ataca la médula y el cáncer que ha corroído al Poder Judicial en esta época. Los cargos, Presidenta, concluyo, sujetos a carrera judicial, irán desde el oficial judicial hasta los secretarios de estudio y cuenta. Y sí,
Los jueces, magistrados y ministros y ministras tendrán que ir a las urnas, ya no con padrazgos, vínculos familiares o sus influencias en el Consejo de la Judicatura Federal. Eso se acabó. Es una renovación total del Poder Judicial y estamos honrando el mandato del pueblo de México. La reforma judicial va y estas reformas son el basamento para darle coherencia, congruencia y cimientos a esta gran obra de ingeniería constitucional. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.